y vamos a leer desde los versos 15 al 18. Perdón, sí, Juan, capítulo 15, o capítulo 5, quiero decir. Y leemos de los versos 15 al 18. Dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos más aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Nuestro tema esta mañana lo hemos titulado: el trabajo redentor del Padre y del Hijo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo Dios trabaja de una manera constante, de una manera misteriosa. Dios es constante, perseverante en su trabajo, pero es también misterioso. Su trabajo es incesante, Él nunca deja de trabajar. Pero su trabajo es difícil de comprender. Y la historia que tenemos aquí frente a nosotros, el capítulo 5, nos cuenta la historia, los primeros versículos sobre todo, nos cuentan la historia de un hombre que había estado 38 años paralítico, sin ninguna esperanza, y el Señor Jesucristo obró un milagro, lo sanó. Y entonces comenzó una gran controversia, porque el Señor Jesucristo lo sanó en un día que supuestamente nadie absolutamente en la nación de Israel podía trabajar, hacer absolutamente nada. Era el día de reposo, y el Señor Jesucristo sanó a este hombre ese día en el que se supone que nadie debía de hacer nada. El Señor Jesucristo trabajó para sanar a un hombre 38 años enfermo. Pero el sistema religioso de la época se oponía a eso, se opuso a eso. Y entonces comienza la controversia. Se dice que en Groenlandia, en el Polo Norte, los témpanos de hielo, hay algunos inmensos y hay otros más pequeños. Los témpanos de hielo pequeños son arrastrados por el agua hacia una dirección, y curiosamente los témpanos de hielo más grandes, los más pesados, también son arrastrados, pero en dirección contraria. Es decir, que los témpanos pequeños van en una dirección, los témpanos grandes van en otra dirección. Y eso es extraño, pero la explicación está en el hecho de que los témpanos pequeños son arrastrados por el viento exterior, y los témpanos gigantes son arrastrados por las corrientes subterráneas del mar. De manera que los vientos que arrastran los témpanos pequeños no pueden con los témpanos grandes, pero las corrientes subterráneas arrastran esos grandes témpanos en otra dirección. Cuando lo pensamos, hermano, así es como Dios trabaja, en cierto modo. Nosotros vemos las cosas en una dirección, las cosas que son visibles para nosotros. Las circunstancias, los problemas, las situaciones que tenemos que enfrentar suceden de una cierta manera, y nosotros vemos todo a nuestro alrededor, y según lo que podemos comprender, sacamos nuestro análisis, sacamos nuestras conclusiones y pensamos de cierta manera acerca de lo que nos está sucediendo. Y obviamente, de la manera que pensamos, según la conclusión que sacamos, pues también actuamos. Pero lejos de nosotros está, con mucha frecuencia, pensar
que Dios realmente está haciendo algo más profundo que eso. Y que a pesar de que nuestras circunstancias presentes nos llevan en un rumbo, Dios está con esas corrientes subterráneas, misteriosas, poderosas, invisibles para nosotros, está haciendo algo más grande de lo que nosotros podemos contemplar. Esta historia nos ilustra, hermano, algo de esta realidad, de que Dios trabaja de una manera diferente, de una manera incesante, de una manera misteriosa para nosotros. Lo que encontramos acá en esta historia, según nos dice en los primeros versículos del capítulo 5, es que durante una de las fiestas de los judíos, el Señor Jesucristo se encontraba en Jerusalén. Recuerden que Él no vivía en Jerusalén, Él vivía en Galilea, pero Él ocasionalmente bajaba a Jerusalén. Había una gran distancia entre Galilea y Jerusalén, pero Él ocasionalmente bajaba a Jerusalén a predicar. En esa ocasión Él se encontraba en Jerusalén. Y según se dice acá, el versículo 2, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, aquella una ciudad amurallada y había muchas puertas, cada una tenía un nombre. Esta es la puerta de las ovejas. Había un estanque, el estanque se llamaba Betesda, y a la orilla de ese estanque había una multitud de enfermos, de ciegos, dice el versículo 3, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua del estanque, porque existía la creencia de que un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua del estanque, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. O sea, se suponía que aquel estanque era un estanque milagroso, ¿no? Y entonces los enfermos estaban esperando que se moviera el agua, porque la creencia era que el ángel movía el agua y que el primero que se lanzara al agua pues iba a quedar sano. El verso 5 nos dice que había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Jesús, que se encontraba allí, lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo allí y le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? Es una pregunta pues fácil de contestar, ¿no? Para un hombre que llevaba 38 años enfermo, 38 años paralítico. Es interesante la manera que el hombre responde. Dice el versículo 7 que él le respondió: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El hombre no le dijo: sí, quiero ser sano. No, el hombre le dijo: no tengo quien me meta. O sea, él estaba esperando que alguien le hiciera el favor, que alguien lo ayudara. Estaba esperando en los hombres. No tenía la posibilidad, él era impotente. No podía hacerlo. Él sabía que no podía hacerlo, así que él se lo explica al Señor. Por supuesto que él quería ser sano, y entonces el Señor simple y sencillamente, hermano, en el versículo número 8 le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Fue uno de los muchos milagros de Cristo. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho, anduvo. Y luego nos explica el escritor: y era día de reposo aquel día. Eso es importante, era día de reposo. Porque esto causó la controversia. Los religiosos no se llenaron de asombro por el milagro, se llenaron de escándalo, porque era día de reposo. Dice en el verso número 9: entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Era prohibido recoger su lecho de un hombre que 38 años había estado enfermo. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Instrucciones del Señor para aquel paralítico sanado. El hombre se fue y le dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa, dice el verso 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús.
y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa es una respuesta extraña. Ellos le querían matar porque él había sanado a un hombre en un día de reposo. Y la respuesta del Señor es: mi Padre está trabajando, aunque sea día de reposo, Él trabaja. Y yo también trabajo en el día de reposo. Y con esto, hermanos, lo que el Señor está mostrando es que Dios nunca se detiene en su obra. No hay absolutamente nada que lo detenga en su obra, ni al Señor Jesucristo. Y son tres, hermanos, las ideas en las que yo quiero centrarme respecto al trabajo redentor del Padre y del Hijo en este pasaje. Primero, que el trabajo de Dios es incesante. Mi Padre hasta ahora trabaja incesante, no se detiene. Segundo, que el trabajo de Dios es incomprensible. El trabajo redentor de Dios es incomprensible para los incrédulos, por supuesto. Es incomprensible para los hombres, a menos que Dios nos lo revele. Y en tercer lugar, que el trabajo redentor de Dios es en Cristo. El Señor dice: mi Padre trabaja y yo trabajo. Él se incluyó allí. De hecho, hermano, eso también escandalizó a los fariseos, porque dice que cuando el Señor Jesucristo les dijo: mi Padre trabaja y yo también trabajo, dice el verso 18: por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él les dice: mi Padre trabaja y yo, su Hijo, también trabajo. Ellos tomaron eso como que Él se hacía igual a Dios. Así que era una cosa, era un doble escándalo, ¿no? El escándalo de que él había hecho un milagro el día sábado, el día de descanso, cuando nadie podía ni debía trabajar. Y el escándalo de que Él estaba diciendo que si Dios trabajaba, Él también trabajaba, que Él tenía derecho de trabajar, o sea, se estaba haciendo igual a Dios. Era una transgresión grave, hermanos. Para ellos era una transgresión grave. Dice el verso 18, el verso 18: por eso los judíos aún más procuraban matarle. Es decir, esto les dio un doble motivo para querer matar. Ellos podían entender, hermano, que Dios trabajara en el día sábado. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra y descansó el séptimo día. Pero ellos sabían que Dios seguía preservando su creación. Pero los hombres no debían de hacerlo. Dios trabajaba, pero los hombres no debían de trabajar el día sábado. El sábado es de Dios. Dios siempre trabaja, pero los hombres no. Y aquí está un hombre, Jesucristo, diciendo: yo también trabajo el día sábado, igual que Dios. Mi Padre trabaja, yo también trabajo. Es decir, Cristo les estaba diciendo: si el Padre trabaja, yo como su enviado, como su Hijo, su representante, en obediencia para su gloria, trabajo, porque soy Dios juntamente con Él. En el verso 19 leemos: Jesús les respondió y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, yo estoy haciendo, dice Cristo, lo que el Padre hace. En el capítulo 9, más adelante, en el verso 4 y 5, encontramos otro incidente en el cual el Señor sana a un ciego de nacimiento. Y en medio de ese
evento, en el versículo número 4 del capítulo 9, el Señor dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Es decir, llegará un momento, hermanos, en que ya Dios dejará de trabajar, en que los hombres dejarán de trabajar, todo cesará. Llegará un momento en que todo esto será destruido. Llegará un momento en que tú morirás, ya no podrás trabajar. Llegará un momento en que te podrás quedar inválido, o por la enfermedad, o por la muerte, por algún motivo, o que terminará este mundo, y que Dios ya no seguirá haciendo su obra redentora. Pero hoy es el día en que Dios está trabajando. Y el Señor Jesucristo le responde a los discípulos en el capítulo 9, porque ellos le están preguntando acerca del ciego. Le dicen: ¿y este nació ciego porque pecó él o pecaron sus padres? Y el Señor les dice: no pecó ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, viene la noche cuando nadie puede trabajar. O sea, el Señor Jesucristo, hermano, nos está por un lado diciendo que Dios está trabajando, como los témpanos de los que les hablaba hace un momento, con esas corrientes subterráneas, misteriosas, invisibles para nosotros, poderosas, pero Él está trabajando. A veces nos parece que no está sucediendo nada, pero Dios está haciendo algo. Dios siempre está trabajando. Dios nunca ha dejado de trabajar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero después de que Dios creó los cielos y la tierra, esos cielos y esa tierra siguen operando, no de una manera mecánica. Porque Dios no es que le dio cuerda a los cielos y la tierra para que funcione a su voluntad. Dios gobierna a través de su providencia preservadora. Hace que el mundo continúe y que los seres humanos vivamos y que todo lo que sucede esté bajo el control de un Dios que sabe, que entiende, que mira, que oye, que piensa, que tiene un plan, un diseño. Es un Dios personal que tiene un plan, un diseño. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero ese Dios creador también gobierna su creación. Ese Dios creador soberanamente también maneja los hilos de esta creación, no de una manera fatalista, sino de una manera inteligente, por supuesto, misteriosa para nosotros, pero real. Dios ha determinado absolutamente todo lo que ha de suceder, pero eso no nos hace fatalistas a nosotros, porque Dios hace todas las cosas y determina todas las cosas a través de medios, y los medios son la voluntad humana. Por supuesto, la voluntad humana no sirve para salvarse, pero la voluntad humana te sirve para determinar dónde vas a vivir, qué vas a hacer, qué decisión vas a tomar, qué trabajo vas a realizar, etcétera. Todas esas cosas humanas de la vida cotidiana. Pero lo eterno nosotros no lo podemos decidir. Sin embargo, Dios está trabajando. Eso era lo que no entendían los religiosos del día, de los días del Señor Jesucristo. Ahora, a la vez que Dios está trabajando, Dios descansa. Dice en el capítulo 2 de Génesis, en el verso 2 y 3, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces tenemos aquí a Dios, el creador, que es un Dios que trabaja, pero a la vez es un Dios que descansa. Descansó de su obra en el día séptimo, pero no abandonó su obra. Él sigue trabajando. Lo cual quiere decir que el descanso de Dios, hermano, no es inactividad, no es ocio. El descanso de Dios no es simplemente falta de actividad física, al igual que el descanso en el día del Señor. El descanso al que Dios nos invita a nosotros, a los creyentes, a los seres humanos,
Dios nos invita a descansar, pero no a descansar de nuestra actividad humana, sino a descansar espiritualmente, porque el cuarto mandamiento lo explica. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás. Lo dice así, 10, ¿no? 6 días trabajarás, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En otras palabras, Dios está diciendo: distribuye bien tu tiempo. Yo te estoy regalando el tiempo. Las 24 horas de cada día, Dios te las regala. Los 7 días de cada semana, Dios nos los regala. El tiempo le pertenece a Dios, y Dios es el que nos da el tiempo que tenemos. Dios sabe cuánto tiempo vas a vivir tú. Dios sabe cuándo vas a morir. Y Dios nos da cada semana 7 días. Y Él dice: 6 días, trabaja, haz toda tu obra, ocúpate en todo lo que tiene que ver con tus asuntos, tus responsabilidades, tu mayordomía. Pero el séptimo, descansa. Pero ese descanso al que se refiere el séptimo día no es descanso de estar inactivo, es descanso de todos los afanes y las preocupaciones temporales y terrenales, para concentrarnos y descansar en lo eterno. Por eso es que nosotros nos reunimos el día del Señor, le llamamos a esto el día del Señor, y este día venimos a nutrirnos con la palabra. Tenemos un servicio en la mañana, tenemos un servicio en la tarde, y durante el resto del día nosotros podemos descansar físicamente también, pero debemos también activamente buscar ser productivos para nuestro prójimo, no para nosotros mismos, para nuestro prójimo. Es el día de dedicarnos a Dios y a nuestro prójimo. El día de reposo. Ahora, cuando dice que Dios descansó el séptimo día, repito, no es que Dios entró en inactividad, que Dios es inactivo, que el reposo de Dios es inactivo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él es el Señor del día del reposo. Él es el Señor del día de reposo. El día de reposo no se aplica a Cristo, ni lo limita para trabajar, para obrar en nosotros, en este caso para hacer un milagro en este hombre de 38 años de invalidez. Dios nos ha dado el día de reposo para enseñarnos que debemos estar enfocados en lo eterno y debemos administrar bien nuestro tiempo. Tenemos que planificar nuestra vida, hermanos, alrededor del día de reposo, porque el que no lo planifica de esa manera, quien no planifica su vida de esa manera, se le van a meter toda clase de compromisos, toda clase de interrupciones el día de reposo. Es algo que nosotros tenemos que obedecer. Así que Dios está en reposo. Dios es un Dios de reposo. Y hermanos queridos, es una cosa misteriosa, pero es una cosa real, que cuando nosotros aprendemos a guardar, a reverenciar el día de reposo, nuestro tiempo nos abunda. Al igual que cuando nosotros aprendemos a reverenciar el dinero y lo usamos adecuadamente para todas nuestras necesidades y para la obra del Señor, también el dinero va a estar ahí, nunca nos va a hacer falta. Nosotros no somos de aquellos que dicen o que piensan que nos va a abundar el dinero porque nosotros diezmamos. Pero creemos, hermano, que Dios nunca nos va a dejar. Él lo promete. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Nunca nos faltará. Así que los fariseos no comprendían esto, hermano. Por eso cuando veían al Señor Jesucristo haciendo este milagro, se escandalizaban. Ellos querían que todos estuvieran inactivos en ese tiempo. De hecho, hasta el día de hoy, hermano, los judíos más ortodoxos no hacen absolutamente nada.
En aquel tiempo también prohibían absolutamente todo, lo prohibían todo. Y por lo tanto ellos pensaban que eso era motivo para querer matar al Señor Jesucristo. Pero nuestro Dios, hermano, trabaja, pero sin agitación. Él nunca se preocupa, no se confunde, no se atrasa, nunca está estresado, nunca está deprimido, porque Él descansa. Y Él nos quiere enseñar a nosotros a descansar, a trabajar con reposo, a trabajar descansando en Él, para que nosotros no caigamos, hermano, bajo la carga del estrés, la preocupación, la agitación, la confusión, los atrasos o la depresión, que son muy comunes en nuestros días, ¿no es cierto? Dios sigue trabajando. Dice el Salmo 121, no se dormirá el que te guarda, ni se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. La Biblia es la historia de las obras de Dios. La Biblia nos muestra las obras de Dios, nos muestra los atributos de Dios y las obras de Dios. Por eso leer la Biblia es tan saludable para nosotros, porque nos expande, nos da visión, nos da claridad acerca de quién es Dios y acerca de cómo obra Dios, para que nosotros podamos interpretar lo que nos sucede a nosotros hoy día, para que podamos asimilar todas esas cosas imprevistas, muchas veces dramáticas o trágicas que pueden suceder en nuestras vidas. Pero al comprender nosotros quién es Dios y cómo obra Dios en la historia, y esa historia está en la Escritura, nosotros descansamos en Él. Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La creación, todo lo que existe, prevalece, porque Dios no deja de trabajar. Miren lo que dice el Salmo 104, por ejemplo. Salmo 104. En el verso 13, dice, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Está hablando de Dios. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. A eso nosotros le llamamos providencia. Providencia es el gobierno de Dios, el control de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios trabajando para que su creación prevalezca y para que su pueblo lo busque y lo conozca y lo sirva y lo adore y logre la vida eterna, no por sus propios esfuerzos, sino por la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. La providencia de Dios. Nuestra vida prevalece porque Dios trabaja. Nosotros estamos aquí porque Dios no ha detenido su obra para proveernos, para preservarnos. Por eso el Señor dice, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis qué comeréis, ni por el cuerpo os afanéis qué vestiréis, porque la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Los cuervos, dice el Señor, considerad a los cuervos, no siembran, no ciegan, no tienen despensa, no tienen granero, y Dios los alimenta, porque Dios trabaja. ¿Y no valéis vosotros más que muchas aves? ¿Y quién de vosotros con afán podrá añadir a su estatura un codo? Pero si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo más? Los lirios crecen, pero no trabajan, no hilan, pero ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dios trabaja. Dios viste las flores del campo. Dios alimenta a las aves del cielo. Dice el Señor Jesucristo, si así
viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Ese es el afán de la gente del mundo. La comida, la bebida. Pero nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Y lo que el Señor Jesucristo concluye, hermano, el secreto de ese descanso es buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, dice el Señor, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino de un Dios que trabaja, de un Dios que sana a este hombre con 38 años de invalidez, que lo sana a pesar de la oposición de los religiosos de su época, de los conceptos falsos de la religión. Precisamente, hermanos, porque Él trabaja, nosotros podemos descansar. El Señor dice a través del profeta: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es que esto no le funciona a mucha gente? Hay un Dios que trabaja. Aquí tenemos a este paralítico, 38 años de paralítico, y cuando el Señor le pregunta, ¿quiere ser sano? La respuesta del hombre es, no tengo quien me ayude. No tengo quien me lleve. Estoy esperando que alguien haga algo por mí. Y nadie ha hecho nada por mí. Ese hombre debe haber estado lleno de amargura porque nadie hacía nada por él. El Señor lo sana porque Él trabaja. Quizás nadie haga nada por ti. Quizás no haya hombre que pueda ayudarte en la circunstancia que tú estás viviendo. Quizás todos te han despreciado, pero el Señor sigue trabajando. El Señor sigue obrando. Ahora, la pregunta es, repito, ¿por qué esto no le funciona a mucha gente? Porque es que hay gente como este paralítico que pasan los años y los años y los años y siguen con su miseria interna, y esa miseria va creciendo porque no era solamente 38 años de ser paralítico, sino era la frustración de que nada estaba sucediendo, de que nadie lo estaba ayudando, de que nadie se compadecía, nadie pensaba en él. La amargura, el resentimiento y la envidia de ver a otros sanos, y nadie hacía nada por él. ¿Por qué a este hombre no le funcionaba? Porque el Señor Jesucristo dice, mi Padre trabaja, yo trabajo, y este hombre se pasó 38 años enfermo. Los fariseos, hermanos, no lo comprendían tampoco. El paralítico no lo comprendió. Los fariseos no lo entendían. Y nosotros muchas veces no lo entendemos también. Por eso nos llenamos de depresión, de estrés, de ansiedad, de tristeza, de desánimo, de impaciencia. Y una vida llena de depresión, de tristeza, de impaciencia, de desánimo y de amargura. Termina siendo una vida de amargura. ¿Cuántos han estado en la iglesia? Yo he conocido gente que me dice, yo fui evangélico y no me funcionó, eso no sirve para nada. No les sirvió. Estuvieron años en la iglesia y terminan amargados. Tienen muchas cosas malas que decir de la iglesia, de los pastores, de los creyentes y de Dios también. No les funcionó. No les funcionó. A los fariseos, hermano, no les funcionaba tampoco. Ellos tenían su sistema religioso, claro, y ese sistema religioso era para ellos su estructura, su vida, pero no funcionaba. No comprendieron al Señor Jesucristo, lo querían matar. Y a las multitudes, hermano, no las alimentaban. El Señor veía a las multitudes de Israel y dice que las veía esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Nadie las pastoreaba. Porque tenemos que aprender a esperar en Dios. Los fariseos tenían una lógica que no les funcionaba.
interpretaban mal la Escritura, el propósito de la Escritura y la lógica de la Biblia. Por ejemplo, para ellos la sanidad de este enfermo era un quebrantamiento de un mandamiento digno de muerte. Es decir, tenían una lógica ceremonial, no espiritual. Ellos pensaban en la ceremonia, en la obligación, no en Dios. Su lógica era religiosa, centrada en el hombre, centrada en sus conceptos, no en Dios. Ellos pensaban en términos de lo que el hombre puede hacer, de lo que el hombre tiene que hacer, no en términos de lo que Dios hace. Pensaban en términos de las obligaciones humanas y de las demandas divinas, no en términos de lo que Dios hace, de la obra de Dios. Por eso les decía hace un momento que la Biblia es la historia, es historia de las obras de Dios. En la Biblia nosotros encontramos cómo es Dios, quién es Dios y cómo obra Dios. Los atributos de Dios, de la persona de Dios y las obras de Dios. Pero estos que querían matar al Señor Jesucristo, que eran los líderes religiosos de aquella época, hermano, tenían un concepto de Dios distorsionado, no era el concepto bíblico. Porque uno no puede vivir la vida con un concepto propio de Dios, con un concepto personal de Dios, pensando en Dios a nuestra manera. Tenemos que pensar en Dios de la manera en que Dios se ha revelado a nosotros. Dios, hermano, tiene una lógica, pero no es nuestra lógica. Porque la lógica de Dios está centrada en su persona suprema, gloriosa, eterna, infinita, no en la lógica de los hombres, no en los hombres. Es decir, el hombre piensa poniendo al hombre en el centro. Dios, el creador infinito, el Dios eterno, no creado, el ser, Dios es el ser, Él es, eso es Dios. Su nombre es Yo Soy, porque no hay otro ser indispensable. El único ser indispensable en el universo es Dios. Su nombre es Yo Soy. Así que Él es digno, Él es el alfa y la omega. La lógica para entender a Dios es poner a Dios en el centro. Esa es la gran diferencia entre todas las religiones y los sistemas filosóficos y sistemas humanos, es que ponen al hombre en el centro, la lógica del hombre en el centro. El cristianismo nos invita a poner a Dios en el centro, a amar a Dios sobre todas las cosas, con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente, y al prójimo como a nosotros mismos, y a quitarnos nosotros de en medio, y a depender de su revelación, a vivir por fe en Él, en su persona y en lo que Él ha hecho. Por eso el Señor Jesucristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Pero esto es misterioso para los hombres, es ofensivo para los hombres, porque nos quita a nosotros de en medio. Es como lo que sucedió cuando los hombres pensaban que la tierra era el centro del universo, ¿no? Y salió Copérnico y después vino Galileo diciendo, y otros vinieron diciendo: no, la tierra no es el centro del universo. Y eso es ofensivo. Decir que el hombre no es el centro del universo, porque nosotros, pues nuestra vida es lo más importante para nosotros, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros problemas. Pero no es así. Hermanos, Dios no trabaja ilógicamente, pero no trabaja conforme a nuestra lógica. Dios no trabaja contrario a la lógica, pero sí contrario a la lógica arrogante de los hombres. La lógica arrogante de los hombres se apoya en la creación y olvida al Creador. La lógica arrogante de los hombres considera lo que se ve e ignora lo invisible. Se enfoca en lo temporal y repudia lo eterno.
Por eso les hablaba de la ilustración inicial de los glaciares, que son arrastrados por corrientes subterráneas invisibles y poderosas en dirección contraria a los otros glaciares. Dios trabaja de una manera contraria a nuestra lógica, no porque sea ilógico, sino porque uno usa una lógica diferente. Y nosotros tenemos que aprender a someternos a esa lógica, la lógica de la fe en el Creador Supremo. Por eso la lógica humana siempre va a chocar contra la lógica de Dios, porque por estar centrada en el hombre, en su razón, en su inteligencia, en su capacidad, en su criterio, en sus deseos, en su gloria. Cuando el hombre está pues enfocado en eso, en su capacidad, su criterio, sus deseos y su gloria, pues va a chocar porque Dios no le da su gloria a nadie. Isaías dice, capítulo 5, verso 21, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los prudentes en sí mismos. Dice Job, capítulo 5, verso 12, Dios frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Él prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Es decir, los hombres pueden lograr muchas cosas. Es maravilloso lo que los hombres logran, porque Dios les da la capacidad de hacerlo. Pero si quitan a Dios del centro, de nada les va a servir. De nada nos va a servir la teología, la tecnología de la que disfrutamos el día de hoy, los avances, la capacidad de transportarnos de un continente a otro en unas pocas horas, la capacidad de comunicarnos distancias inmensas instantáneamente. De nada nos va a servir todo lo que nosotros tengamos, lo que tú puedas tener. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, ni el rico en sus riquezas. Alábese en esto el que se ha de alabar, en conocerme y en entenderme, que yo soy Jehová, dice el Señor. La lógica de los hombres para comprender a Dios siempre va a fallar. Por eso es que Él se ha revelado a nosotros, primero a través de la creación, de la conciencia y de la escritura y de la persona del Señor Jesucristo. Por ejemplo, la historia de Naamán. Naamán era un hombre muy importante entre los sirios. Era un general del ejército sirio. Un hombre prominente, rico, influyente, poderoso. Pero tenía lepra. Y buscaba la sanidad y no la encontró hasta que una criada, una mujer muy humilde, le dijo: Naamán, ¿por qué no vas a Israel? En Israel hay un profeta que te puede ayudar. Y Naamán no quería porque era un hombre muy importante, él no iba a ir a Israel, pero lo convencieron y se fue a causa de su necesidad. Cuando él llega, él esperaba que el rey de Israel lo recibiera con homenajes o que el profeta lo recibiera con homenajes. Nunca esperó que la lógica de Dios iba a ser contraria a su autosuficiencia, o que Dios hiciera las cosas con otros recursos que los que él conocía, la grandeza, el dinero, el poder, las influencias. Él esperaba que lo recibieran con homenajes, no lo recibieron con homenajes. Luego cuando logró hablar con el profeta lo invitó a irse al río Jordán, sumergirse 7 veces. Ahora, el río Jordán, hermano, no es un río mágico. No es que hubiese un poder mágico en el río. No era que el profeta fuera un brujo que tuviera poderes sobrenatural. Era simplemente que Dios estaba humillando a este hombre, enseñándole que las cosas no se hacen conforme a la grandeza y la soberbia humana. Dice la escritura, esto está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 11, que Naamán, cuando escuchó que el profeta le dijo que tenía que sumergirse en el río, se fue enojado y decía:
Yo pensaba, saldrá él luego y estará en pie e invocará el nombre del Señor y alzará su mano y tocará mi cuerpo y sanará su lepra. Eso era lo que él pensaba. Pero el profeta le dijo, ve y sumérgete en el río Jordán. Y eso le ofendió a él, porque esto es ofensivo. Es ofensivo que nuestra lógica sea contraria a la lógica de Dios. Lo que dijo Naamán fue Abana y Farfar, que eran dos ríos de Siria. Abana y Farfar, ríos de Samaria, son mejores que todas las aguas de Israel. Si yo me lavo en ellos, ¿no seré también limpio? Y se fue enojado. Él tenía mejores ríos que el río Jordán. Y pensaba, ¿qué ríos son mejores? Son más limpios, son más grandes. Pero la lógica es, tienes que humillarte, tienes que creer. Porque Dios no actúa conforme a nuestra lógica. La obra, el trabajo de Dios, hermanos, es misterioso. Por eso, cuando el Señor le dijo a los fariseos, mi Padre trabaja, yo también trabajo, ellos se ofendieron. Se ofendieron no solamente porque Él estaba haciendo esto el día del sábado, sino se ofendieron también porque con eso ellos pensaban que el Señor se estaba haciendo igual a Dios, y Él es Dios. La lógica arrogante de los hombres, la autosuficiencia de los hombres, nuestras propias teorías, nuestros propios pensamientos, prudencia y nuestra sabiduría terrenal, humana, temporal, no nos permite ver la obra de Dios. Por eso es que mataron al Señor Jesucristo. Por eso es que lo rechazaron. Dicen que las abejas, si las meten en un vaso, aunque el vaso esté descubierto por arriba, se van a morir, a menos que alguien las saque. La razón es que las abejas no buscan salir por arriba, ellas siempre van a estar buscando salir a la altura en que se encuentran, y se van a matar ellas mismas, o se van a morir de cansancio, porque no son capaces de mirar para arriba, subir y salirse por arriba. Se destruyen a sí mismas. Eso le pasa a los hombres. Cuando no miran para arriba, cuando le levantan su alma al Señor, cuando siguen persistiendo en su propia prudencia, en sus propios esfuerzos, en sus propias ideas. El Señor Jesucristo dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Aquí está ese hombre de 38 años de enfermo, sin poder ser sano. El Señor hace ese milagro. Es el Señor el que lo hace. ¿Tú crees que porque las cosas no te están funcionando o no te salen como esperas, Dios no está trabajando? ¿Tú crees que quizás porque te has esforzado y no salen las cosas como esperas, no hay salida, o que la Biblia no tiene sentido, o que Dios es injusto? ¿O crees que porque has tenido que sufrir y has estado pasando y atravesando circunstancias muy difíciles, Dios ha dejado de trabajar? Quizás piensas que Dios tiene que hacer las cosas a tu manera. Nosotros esperamos que Dios obre y esperamos que Dios lo haga a nuestra manera, conforme a nuestra lógica, pero no, Dios no lo va a hacer así. Por eso es que la vida con Dios, la vida en Cristo, es una vida de fe, es una vida de humildad. El ser cristiano es creer y humillarse y arrepentirse del pecado. No es encontrar a Dios con nuestra lógica o nuestras teorías. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Él vino, se humilló, se entregó, obedeció, creyó al Padre y se entregó en la cruz para salvarnos. Dios no va a hacer las cosas a nuestra manera. Isaías dice en el capítulo 40, verso 13, ¿quién le enseñó al Espíritu del Señor, o quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién le pidió consejo? ¿Dios? ¿O quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia al Señor? Nadie. De Él proceden las cosas.
Para Él son las cosas. Por Él son las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por eso los hombres prefieren creer en la naturaleza, en la evolución, en la existencia eterna del universo, en posibilidades, en accidentes, en casualidades cósmicas, etc. Pero no en Dios, el Dios que se ha revelado en la Escritura y en la persona del Señor Jesucristo. La obra de Dios es extraña para nosotros, sus operaciones son extrañas. El Señor Jesucristo dijo: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Ellos no lo entendieron, no lo entendieron. La lógica arrogante, terrenal y autosuficiente no les permitió ver la obra de Dios. Y a cualquiera que piense, que viva así, con arrogancia, con autosuficiencia, apegado a lo terrenal, no va a ver lo más importante. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Porque por un lado vemos que el trabajo redentor de Dios es incesante, por el otro lado vemos que es incomprensible para los incrédulos, pero por el otro lado, el Señor Jesucristo en esta historia nos enseña que el trabajo redentor de Dios es en Cristo, en su Hijo Jesucristo. Sin Cristo no hay nada. El Señor Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. La Escritura dice: hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios que se hizo hombre. Un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, Dios trabaja, está trabajando incesantemente, e incomprensible, misteriosamente, en Cristo. Eso es lo que no entendieron los religiosos de su época. Eso es lo que no entendió la nación de Israel. Por eso lo mataron. Aún los apóstoles no lo entendían al principio. Les costó mucho entenderlo. Los apóstoles caminaron con el Señor por años y no terminaban de entender. Cuando Él murió, pensaron que todo se había terminado. No se recordaron de lo que decían las Escrituras y de lo que Cristo les había dicho acerca de su resurrección. Por eso los fariseos, los religiosos, veían en Cristo a un transgresor de la ley, veían a un blasfemo. Decían: este transgrede la ley, y encima de que transgrede la ley porque trabaja el día de reposo, es un blasfemo. Dice que él tiene derecho a trabajar el día de reposo cuando solo Dios tiene derecho a trabajar el día de reposo. Transgresor de la ley, blasfemo. Dice el verso 18: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta el día de hoy los judíos ven a Cristo como un impostor, un falso profeta, un falso Mesías. Los musulmanes lo rechazan. Ven a un profeta más. Aún muchos religiosos, muchos católicos y evangélicos ven a Cristo, hermano, con admiración y con fe, pero es una fe incompleta, una fe que no es bíblica, porque lo ven con fe, pero a la vez dicen que hay que agregarle obras. No confían en la obra perfecta de Cristo para salvar. Le agregan esfuerzos personales. Y ciertamente nosotros hacemos esfuerzos, tenemos que hacer esfuerzos como cristianos, pero no para ganar nada de Dios, sino porque Él nos lo da todo gratuitamente. Los esfuerzos que hacemos es en respuesta de gratitud y de amor y de servicio y adoración a Dios, no para ganar nada de Dios, no para alcanzar nada de Dios. Eso es imposible para nosotros. Él lo hizo posible. Por eso Dios trabaja a través de su Hijo, el mediador, a quien los fariseos, los judíos, veían como un transgresor y un blasfemo. Hasta el día de hoy, los agnósticos son los que no creen en nada. Dicen: no, tal vez sí, tal vez no, pero lo más probable es que nadie sabe. Ven a un maestro de moral y de justicia social, pero no ven más. No ven a Cristo, no ven al Hijo de Dios, no ven al mediador entre Dios y los hombres, no ven al Mesías, al Redentor, al Salvador del mundo. Los judíos no veían a Cristo, aunque sabían la Escritura. El Señor les dice: ustedes escudriñan la Escritura
En la Nueva Versión Internacional, capítulo 5, verso 39, el Señor les dice: ustedes estudian con diligencia la Escritura porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor y no quieren venir a mí. Es decir, estudiaban la Escritura, veían a Cristo, pero lo rechazaban, lo malinterpretaban. Pero Cristo dijo: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Queriendo decir, el Padre trabaja a través mío. Dios envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. En la creación estaba el Hijo, el Verbo. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo, Jesucristo. Colosenses 1 dice, Colosenses 1, verso 16 dice: porque en Él, hablando del Verbo, de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, potestades, principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hay muchos poderes invisibles para nosotros, angélicos, pero Él es el creador. Cristo, Dios en Cristo es el creador. En la preservación y la providencia, Cristo está. Dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. En la redención, Él es el redentor. Dios redime a través de Cristo. En la resurrección, Cristo es las primicias de la resurrección, el primero que resucitó y el que promete la resurrección de su pueblo, de sus elegidos. En el juicio final contra el pecado, Cristo juzgará a los pecadores. Por eso la gloria, la honra le pertenecen al Padre y al Hijo. Lean conmigo aquí en San Juan capítulo 5, verso 23, lo que dice el Señor. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En Cristo tenemos la herencia. Él es la plenitud, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo. Dios hace su trabajo redentor en Cristo. Sin Cristo no hay nada. Sin Cristo no hay salvación. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si quieres ver la obra de Dios, si quieres ver a Dios trabajando en tu vida, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a creer? Dios obra a través de su Hijo Jesucristo. No hay otro. Los apóstoles subieron al monte de la transfiguración, el monte santo. 3 de los apóstoles, Juan, Pedro y Santiago. Y cuando estaban allá, el Señor Jesucristo se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías. Elías representando a los profetas, Moisés representando a la ley. Los apóstoles representaban el Nuevo Testamento. Allí estaba como de una manera, en una escena muy breve, hermanos, en ese monte estaba el Señor Jesucristo, los apóstoles, los profetas y la ley. Y se dejó oír una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. En otras palabras, los profetas, la ley y los apóstoles hablan de Cristo. Toda la Biblia nos habla de Cristo Jesús. A Él oí. Cuando a Cristo lo abandonaron, todas aquellas multitudes que lo seguían porque hacía milagros, multiplicaba el pan, sanaba a los enfermos. Pero cuando Él les comenzó a hablar de estas cosas, de la necesidad de creer, de humillarse, de arrepentirse, ellos lo abandonaron. Y el Señor le dice a sus apóstoles: ¿quieren ustedes irse también? Y Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Él nos pregunta a nosotros: ¿a dónde vas a ir tú? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a creer? Dios está obrando. Y Dios no improvisa.
Dios lo que Él se proponía hacer, lo que Él se ha propuesto hacer, Él lo anunció aquí en la Escritura. Y Dios lo determinó antes de la fundación del mundo y nos lo revela en la Escritura. Dios no es un Dios que improvisa. El Señor dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Y porque el Padre trabaja desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Él está trabajando por la redención de su pueblo. Dice Romanos 8:29, a los que antes conoció, a estos también predestinó. El apóstol dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. En los días antiguos de Israel, el profeta Isaías decía, Señor, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán todos los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Pero tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Saber que Dios está trabajando, que Dios no improvisa, que Dios eternamente ha determinado todo esto, nos brinda descanso y seguridad a los que creemos. Por eso Pablo dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él trabaja por nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque Él tiene un propósito. Y Él lo está obrando ese propósito. Esas aguas profundas, esas corrientes poderosas, invisibles para nosotros, están manejando absolutamente toda circunstancia en nuestra vida, hermanos. Esto nos mueve a nosotros a querer servir a Dios, a querer trabajar para Él. El apóstol Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe. Constriñe quiere decir me mueve, me motiva. El amor de Cristo me motiva, me mueve. Pensando esto, que si Él murió por todos, es porque todos murieron. Y para que los que viven en Él ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Él dio su vida por nosotros. Dice Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Es decir, comprender lo que Cristo hizo, lo que Cristo es, nos mueve a nosotros. Nos va a mover a trabajar. Pero no trabajar para ganar el favor de Dios o para ganar la salvación, porque esa es imposible alcanzarla por nuestras propias fuerzas. Él la alcanzó por nosotros, pero cuando comprendemos la inmensidad de su obra y cómo es que Él trabaja incesantemente, aunque es incomprensible para la lógica humana, pero lo hace en Cristo, y al mirar nosotros a Cristo, con nuestra mirada en Cristo, nosotros queremos servir también, queremos amar, queremos ser útiles y productivos. Y eso también nos hace querer reconocer a Dios en todo, reconocer en cada circunstancia, ver al Señor. Dice Santiago en el capítulo número 4, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. En otras palabras, saber que Dios obra nos hace poner a Dios en el centro. Si Dios quiere. Y agrega el apóstol Santiago en el verso número 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. La jactancia de nosotros pretender que tenemos el control del tiempo, o que tenemos el control de nuestra vida. Ciertamente hay cosillas que podemos nosotros controlar, hasta cierto punto. Pero olvídate, hermano, que en cualquier momento pierdes el control de tu carro. En cualquier momento pierdes el control de tu trabajo, de tu salud, de tus hijos, de tu matrimonio, de la vida misma. En cualquier momento podemos perder ese control. ¿Quién debe estar en el centro? Debe estar el Señor. Él siempre trabaja
Señor Jesucristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Por eso es importante la oración en humildad, en dependencia. Por eso es importante la fe. El que cree en Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador. Cuando tú te acercas a Él, levantas tu alma a Él, te humillas, te doblegas delante de Él, sabes que Él obra y que Él obra no conforme a lo que nosotros vemos. Que nuestra vida realmente no está arrastrada por los vientos que arrastran esos glaciares pequeños. Nuestra vida es llevada por las corrientes profundas de la providencia, de la gracia, de la misericordia de Dios, invisibles para nosotros, incomprensibles muchas veces, pero fieles y verdaderas. Dependamos de Él en oración, en humildad y en sometimiento. Los fariseos no lo comprendieron, hermano. Terminaron matando a Cristo. Lo crucificaron, se burlaron de Él, lo humillaron, lo torturaron, después persiguieron a los cristianos y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Y se han levantado falsos profetas, falsos maestros, como se levantaron falsos profetas en aquel tiempo, se levantan falsos maestros el día de hoy, pero tenemos esta palabra que dice el apóstol, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, a la cual hacemos bien en estar atentos. Debemos de estar atentos porque ella nos alumbra. Es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y Dios obra a través de Cristo y por su palabra. Esta Biblia, hermano, esta palabra que es única en su estructura, en su origen, maravillosa, cuyas biografías, poesía, todas sus historias nos hablan de Dios de una manera maravillosa, porque Dios trabaja, sigue trabajando. Oremos. Padre nuestro, gracias por Jesucristo, gracias porque Él trabaja, porque tú, Padre nuestro, trabajas en Cristo Jesús, trabajas en Cristo de una manera fiel. Gracias, Padre, por ello. Permítenos entenderlo, permítenos que esto nos mueva a nosotros a trabajar, a amar a nuestro prójimo, a confiar en ti y a descansar en ti, Señor, a tener seguridad y a reconocerte en toda circunstancia, dependiendo de ti en oración, humildad y sometimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Pongámonos en pie, hermanos, en un momento. Vamos a cantar una vez más este himno.